Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV con don Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Decíamos antes de irnos a la publicidad, estábamos hablando de nuevamente ese retorno al cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Y en este caso fue un reclamo, como decíamos anteriormente, por parte de los sectores empresariales, el que reclamaba. Usted no ha sido el político asignado a dedo, el que han puesto al frente de una institución, sino ha sido un reclamo de un sector. Eso yo creo que a una persona que lo reclame para que lo ponga al frente por un sector empresarial, algo positivo tiene que estar habiendo. Hombre, digo yo. Yo me siento muy orgulloso que una parte del sector empresarial, no el 100% del puerto, porque es imposible, ¿no? Hay, digamos, muchos sectores, muchas veces enfrentados, ¿no? Pero que el sector en sí mismo pues haya entendido que fueron 7 años los que estuve, que fueron de paz social, de intentar buscar soluciones a un puerto que estaba prácticamente en quiebra, con gravísimos problemas, y bueno, pues que poco a poco fuimos escapando de todo ello. Y nuestro objetivo era tener un puerto que fuera cada vez más competitivo, que cobrara menos por las tasas que teníamos que cobrar, porque somos un puerto tremendamente importante, tan importante que al final gran parte de las inversiones que estamos haciendo en Fuerteventura y Lanzarote pues la está pagando el beneficio que genera el puerto de La Luz en Gran Canaria. Por eso cuando hace unos años surgió a través de ese movimiento empresarial, ¿no? Porque siempre son los movimientos empresariales los que sacan esa bandera del independentismo, en este caso de Lanzarote, que quería tener su propia autoridad portuaria. Pues bueno, acabamos de ver que está cayendo un 50% Lanzarote. Por lo tanto, lo que no podemos es crear estructuras que después generan déficit, y siempre se dijo, ¿no? Por lo tanto, pues muy orgulloso en este caso, por ejemplo, de que Gran Canaria esté ayudando al final a Lanzarote y a Fuerteventura a mantener unos puertos bonitos, que se ha hecho muchísimas inversiones. Por ejemplo, Puerto Rosario, ¿no? Que era una ciudad que bueno, que los propios majoreros decían que era fea, que no tenía, Puerto Rosario no tenía una cara mirando al mar. Bueno, pues hemos hecho una playa en el interior de la ciudad. Hemos ampliado una zona náutica para que los chavales y la juventud pues pueda hacer deporte náutico por las tardes. Hemos ampliado la marina deportiva, lo que es el paseo marítimo. Bueno, al final estamos haciendo una serie de inversiones que no son rentables para el puerto de Las Palmas, pero que entendemos que damos respuesta a una demanda de la ciudadanía, ¿no? Y ahí está la solidaridad de Gran Canaria con las islas de Fuerteventura y Lanzarote, ¿no? Si algo se destaca, y de esto son los datos que nos llegan, no solo su capacidad de gestión, sino su capacidad de negociación y conciliación. Por lo cual, ¿cómo está actualmente una de las negociaciones que se están llevando en el Puerto de La Luz con OPSA? Bueno, eso es el tema que nos queda pendiente, ¿no? OPSA es Operaciones Portuarias Canarias, pero al final es MSC, Mediterranean Shipping Company, que es la segunda naviera más importante a nivel del mundo. Tenemos la suerte que hace una serie de años confió en el puerto de Las Palmas. Ahora nos quedan 6-7 años para que esa concesión caduque y todos queremos llegar a un acuerdo. Pero claro, el objetivo del puerto de Las Palmas es llegar a un acuerdo, pero que ese acuerdo genere más tráfico. De poco nos interesa dar una terminal si al final pues no vienen las mercancías que nosotros queremos, ¿no? Tuvimos unas aproximaciones en los primeros meses ahora de mi reincorporación. Lo teníamos prácticamente hablado, ¿no? Nos quedaba pendiente una reunión en Suiza para intentar cerrar, pero tuve la mala suerte que el avión que iba a coger ese día lo suspendió Iberia una hora antes y ya no había posibilidad de mantener la reunión, porque era con el presidente de la compañía, una compañía familiar, y bueno, queríamos que no fuera uno de sus trabajadores, sino que fuera el propio presidente. Bueno, pues pusimos la reunión 2 o 3 semanas para su agenda, pero después ya vino todo lo que era la alarma del COVID, no solamente el 13 de marzo, sino MSC un mes antes, le dijo a todos los empleados desde finales de febrero más o menos que se acababan las reuniones presenciales, ¿no? Bueno, pues estamos esperando a que pase todo lo que es de estado de alarma, para intentar, si no acercarnos a Suiza, que si no tenemos que ir mejor,
pero intentar cerrar un buen acuerdo para el puerto de Las Palmas, ¿no? Entonces vamos a ver si lo logramos, porque es una asignatura pendiente y sería también importante, ¿no? Hemos hablado del puerto de Lanzarote, del puerto de Fuerteventura, el puerto de La Luz, de Las Palmas, pero hay un puerto que muchos gran canarios, cuando vamos por la autopista, nos preguntamos: ¿y este puerto al final tiene actividad, no tiene actividad? ¿Esto cuándo va a arrancar? ¿Arrancará algún día? Hablamos del puerto de Arinaga. ¿Hay actividad? ¿Se va a ver actividad? ¿Tiene futuro ese puerto? Bueno, mira, Arinaga ha sido un puerto que me ha sorprendido. Yo cuando llegué a la autoridad portuaria, pues entendía que era un puerto que no tenía sentido o que era muy complicado. Tuvimos incluso auditorías por parte de Europa, donde pusieron de manifiesto que tenía muy poca actividad y que iban a exigir devolver las ayudas europeas que nos habían dado. Pero bueno, al final el empuje del sector de reparación en el puerto de Las Palmas fue tan importante. Cuando llegamos y vemos esas plataformas que están ocupando gran línea de atraque, pues eso derivó que, a medida que fueron las concesiones que teníamos en ese muelle, que eran sobre todo de grano, de descargas de arena, de descargas de productos para la construcción, bituminosos y similares, pues logramos, ¿no?, que el empresario se fuera de Las Palmas, bueno, con siempre hay alguna reclamación, hay algún juicio pendiente, pero logramos que se fuera al puerto de Arinaga, ¿no? Y el puerto de Arinaga el año pasado terminó con un 300% de incremento de movimiento. Tenemos prácticamente en torno a 2 o 3 barcos semanales ya. Hay una solicitud también para poner un nuevo espacio de chatarra, para sacar la chatarra del puerto. Y por lo tanto lo que es la línea, ¿no?, que está de atraque está ya colmatada. Por lo tanto es un puerto que está plenamente útil. Nos falta intentar que lo que es el grano de Aricana para el polígono que se está descargando en Las Palmas también realice actividades en el puerto de Arinaga, pero ha sido una sorpresa. Lo que es más complicado, muy complicado, es la zona franca de Arinaga, ¿no? Porque ahí, pues, a no ser que surgiera algún planteamiento empresarial, pero los que han ido saliendo al final no han tenido cabida, ¿no? La verdad es que el espacio en tierra, ¿no? Pero lo que es el puerto en sí mismo ya tiene una actividad independiente y ya se puede considerar un puerto que tiene más actividad que muchos muelles de otras autoridades portuarias. Por ejemplo, Arinaga tiene ya más actividad que el puerto de Fuerteventura, por ejemplo, excepto mercancías, ¿no? Hablamos en este caso de proyectos. ¿En qué situación se encuentra actualmente el proyecto de las reparaciones de diques secos de Asticán? Bueno, el sector de reparaciones pues sigue apostando fuertemente a pesar de la crisis. Nosotros, bueno, el puerto de Las Palmas siempre se ha caracterizado en primer lugar por reparar barcos de pesca. Sí. Cuando las flotas pesqueras desaparecieron, pues tuvieron la gran imaginación, ¿no? Porque la verdad es que demuestran que son el sector más preparado del puerto de apostar por las plataformas petrolíferas, ¿no? Y ahora quieren dar un salto adicional, ¿no? Lo que quieren es empezar a reparar lo que son cruceros. O sea, aquí estos cruceros que vienen, pues cada 6 o 7 años hay que cambiarle a todos ellos lo que es el mobiliario interior, porque como son hoteles, los hoteles todos sabemos que cada pocos años hay que cambiar todo lo que es revestimiento interior, ¿no? En los cruceros lo mismo, ¿no? Es una actividad que genera muchísima mano de obra, porque al fin y al cabo es una actividad donde tienes que tener mucho personal, ¿no? Y es un proyecto donde tienes que tener un gran espacio y meter el barco y al final pues abrir poco a poco las compuertas para que el agua se vaya y al final se quede el barco, ¿no?, metido como una especie de cajón y puedas trabajar, ¿no? Eso es una inversión que Asticán nos ha planteado hace unos años, que necesita un informe de puertos del Estado, que estamos esperándolo, y el objetivo es que esté operativo pues en torno a unos 3 años, ¿no? Eso nos va a dar un salto de calidad tremendo, porque además estas actividades tú estás compitiendo con muy pocos puertos que la están realizando ahora mismo, ¿no? Puede ser Cádiz, puede ser Marsella, algún puerto italiano, ¿no? Y sobre todo al estar en esta zona del Atlántico, pues bueno, cuando termina la temporada, ¿no?, pues es mucho más fácil que el crucero se te quede aquí para reparar, ¿no? Entonces son inversiones tremendas, por eso hay que
reconocer, ¿no?, la fortaleza del sector de reparaciones y lo que dijimos al principio de la entrevista, que si queremos apostar por diversificar la economía tenemos que apoyar este tipo de proyectos. Es buscar herramientas por donde sea. Claro, y al final pues el puerto, yo lo que le hago un llamamiento a la sociedad, nosotros tenemos una página web donde damos visitas gratuitas, donde muchas veces ponemos hasta la guagua, que se intenten incorporar a esas visitas porque dura una mañana lo que es el puerto, desde el muelle Santa Catalina a la estación de cruceros, y bueno, pues realmente es un espectáculo tremendo, y sobre todo ahora que estamos a punto, ¿no?, de colmatar lo que es el proyecto Puerto Ciudad, que es un proyecto que empezamos en el 2011 y que va a terminar en el 2021, o sea, solamente en 10 años hemos logrado transformar toda la parte que está más cerca de la ciudad. Hemos generado pues un gran acuario, la pasarela, que a pesar de que se ha atascado y ya está a punto de ser inaugurada, será inaugurada en septiembre, octubre de este año, lo cual va a permitir que la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria pues pueda conectar desde las canteras al puerto, al Caravaneras, Mesa y López, a tener ahí un movimiento circular. El tema de reparación de embarcaciones de grandes yates, que también va a generar puestos de trabajo, y si ya lo colmatamos con este acuerdo que queremos presentar a final de junio de la nueva lonja pesquera, pues vamos a tener un puerto de lo que pueda ver el ciudadano de a pie, muy bonito, pero después ya, si ya entras y ves las terminales, ves las cadenas logísticas, los grandes tanques de combustible y el sector de reparaciones, si además ves las flotas pesqueras chinas, japonesas, sobre todo japonesas, coreanas, bueno, puertos, o sea, la verdad es que tienes una diversidad que al final hace que nos tengamos... ¿Es un mundo desconocido? Muy desconocido y muy orgulloso, porque hay veces que la ciudadanía a lo mejor critica alguna actividad del interior del puerto, pero lo que debería es conocer el puerto, porque realmente es una absoluta maravilla, es un pulmón económico tremendo, ¿no? Pero no es conocido que sea un puerto abierto por parte de la sociedad, a la hora de lo que usted estaba comentando, de que la ciudadanía sea partícipe también, porque también hay que poner parte de la ciudadanía que tengamos interés y de conocer, porque no conocemos ni nuestra propia isla, y ahora con el tema del senderismo vamos conociendo algunos parajes que tenemos ahí que nunca hemos visto y llevamos aquí una tonga de años viviendo. Bueno, vamos a ver, es verdad, ¿no? O sea, conocer, cuando yo digo conocer el puerto, como dije inicialmente, es a través de las excursiones que programamos nosotros, no que el ciudadano coja el coche y se vaya a ver el puerto, ¿no? Hombre, en primer lugar, porque el puerto no es el puerto pues que conocíamos hace una serie de años, o el que mi padre a mí me llevaba, como todos los chavales pequeñitos, ¿no? Nos metían en el coche, pues hace 50 años y nos ponían a dar vueltas, ¿no? Bueno, y el muelle de Santa Catalina, porque tampoco había mucho más, el muelle de Santa Catalina, veías el León y Castillo y ahí se acababa, ¿no? No tiene nada que ver con el puerto de hoy en día, ¿no? Pero los puertos cada vez, Europa, exigen un compromiso de seguridad, de que no pueda acceder todo el mundo. Es verdad que nosotros tenemos un puerto donde tenemos mucho tráfico entre islas, interinsular, y cuando uno va a coger el barco de Fredolsen o va a coger el barco de Armas, pues ya entras en el puerto, y sobre todo si vas a coger pues o Fredolsen a la península o todo Armas, está al final del puerto y tienes que recorrértelo entero. Entonces lo que estamos poniendo son, digamos, bloquear los accesos a los sectores industriales, ¿no? Entonces ahí la ciudadanía no puede entrar, ¿no? Pero lo que es circular por la calle principal, sí, porque al fin y al cabo, por mucho que se quieran poner restricciones en el puerto, es imposible. Un puerto como Barcelona, donde tú al final la única conexión que tienes es un barco que va a Mallorca, pues bueno, esa es la parte que tú puedes cerrar. Pero es que nosotros estamos continuamente moviéndonos entre las islas, ¿no? Y por lo tanto no podemos cerrar una parte del puerto porque la única entrada que hay es Belén María, ¿no? Y por lo tanto no podemos condenarla, ¿no? Hemos dicho en varias ocasiones mención a Europa. ¿Invierte Europa en los puertos? ¿Invierte Europa en el puerto de Las Palmas? Bueno, yo creo que Europa ha invertido muchísimo en España. Desde que España entró en la Unión Europea en el año 85, pues todo este desarrollo pues ha tenido lugar gracias a la aportación de fondos europeos, que siempre hemos recibido más de lo que hemos aportado hasta hace unos pocos años, ¿no? Donde ya pues somos un país donde contribuye, ¿no? Ahora mismo Europa, por lo que es en materia portuaria,
ya no permite hacer frente a las obras de puertos con dinero europeo. Con toda lógica, ellos entienden que ya España tiene un volumen en aeropuertos y en puertos más que suficiente, y por lo tanto desde el año 2014 no puedes hacer obras ya con fondos europeos, a excepción de Canarias, pero para las islas no capitalinas, o sea, Lanzarote y Fuerteventura. Todavía hasta el año 23 las obras que estamos haciendo tienen cofinanciación con la Unión Europea, no en Gran Canaria, y esta ya será la última oportunidad. Pero bueno, es verdad que estamos intentando aprovechar de forma, vamos a hacer ahora una ampliación en el muelle de Fuerteventura y nos queda una pequeñita en Lanzarote. Ya si logramos hacer estas dos obras, los muelles ya prácticamente ya no van a crecer en la vida, ¿no? Porque no vas a tener población, y además ya, por ejemplo, en el puerto de La Luz nos queda una ampliación última, que es el muelle de Nelson Mandela de 400 metros, que será la última, porque justo en esos 400 metros pasas de una profundidad de 30 metros, o sea, es como si te despeñaras, ¿no? O sea, a los 4 metros siguientes ya tienes 15 metros más, ¿no? Y así progresivamente. Por lo tanto, ya no cabe ninguna obra de ingeniería, y yo calculo que en 5 o 6 años ya el puerto no tendrá ninguna obra por realizar, porque ya habrá culminado todo lo que es la parte de ingeniería, y por lo tanto lo que tiene que primar es la gestión económica del espacio, ¿no? Ya no será tanto un mundo de ingenieros, sino digamos un apartado más de gestión, ¿no? Que también los ingenieros gestionan bastante bien, ¿no? Pero el hándicap no solo parte de Europa en esas inversiones, sino también adaptarnos a las normativas europeas. Sí, claro. Ahora tiene un hándicap, porque se miran los puertos todos por igual. Sí, bueno, por ejemplo, nosotros en España, digamos que todos estamos bajo el parámetro de puerto del Estado, donde al final pues lo que tenemos son unas tasas que en principio todos cobramos lo mismo. Lo que pasa es que después tú tienes un abanico, puedes cobrar un poco más o puedes cobrar un poco menos, ¿no? Eso depende de la salud financiera del puerto de cada uno. Por eso nuestro objetivo es de bajar cada vez más las tasas. Estamos bien de salud. Estamos bien de salud. Ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Pero siempre un colchón, porque si no tuviéramos un colchón de puertos del Estado, al final cada uno pues intentaría hacer la guerra por su cuenta, regalaríamos prácticamente las tasas y al final nos quedaríamos con un déficit tremendo, o sea, porque claro, tú tampoco puedes regalar lo público, tú tienes que tener un colchón, y si el puerto genera beneficios, pues bueno, pues esos beneficios al final deben ir también para la ciudadanía, para mantener un estado de bienestar, porque es que el estado de bienestar no se mantiene gratis, ¿no? O sea, se mantiene porque los ingresos deben existir, ¿no? Uno de los hándicaps, y en este caso hablamos en materia de seguridad, hablamos de la entrada por el puerto. Podemos hablar de material, en este caso pirateado, que es el boom hoy por hoy que estamos viendo, de todo ese material que está entrando y que es una competencia desleal a las marcas, pero también hablamos de la entrada, y se ha dado caso por parte de la propia Guardia Civil, por parte de aduanas, de cautar alijos de droga. ¿En qué situación se encuentra actualmente esos controles y la seguridad y el control en el puerto de Las Palmas? Bueno, pues los controles del tráfico de drogas son tremendos. Justo el día de hoy, el día de ayer hemos tenido 2 barcos que la Guardia Civil a nivel internacional, y uno creo que fue la Policía Nacional y otro fue aduana, pues cuando los interceptan en esta zona del Atlántico siempre terminan viniendo al puerto de Las Palmas, ¿no? Uno de los barcos pues al final fue fallido, no encontraron droga y acaba de seguir su ruta, pero esto es lo que te demuestra que al final, pues hay una colaboración tremenda de los cuerpos de seguridad de muchos países para intentar evitar este tráfico, ¿no? Es verdad que el puerto de Las Palmas, y nos lo ha hecho saber la Guardia Civil en los últimos meses, los últimos años, se había visto que tiene un incremento muy elevado de lo que es el movimiento de droga, ¿no? Y incluso, sobre todo, se ha incautado gran parte de ellos, ¿no? Esto suele venir por contenedores de los países de Sudamérica, y están haciendo unos controles pues bastante exhaustivos. Hay veces que pues reciben un soplo y hacen pues se acercan a las terminales y terminan encontrando, ¿no? En otras ocasiones
pues han visto pues que hay un contenedor abierto en mitad de la terminal y obviamente pues era porque había droga y al final pues han logrado sacarla, ¿no? Pero están haciendo un tremendo papel y nos va muchísimo en ello, ¿no? Porque esta imagen de puerto seguro es un tema trascendental para garantizar la confianza del sector de la logística, ¿no? Por parte del sector del transporte ha habido ese malestar por esos controles que se hacen a la hora de entrar y salida del puerto. Sí, claro, bueno, el sector del transporte, bueno, siempre porque lo entendemos, ¿no? O sea, hay mucha competencia, los precios han bajado, tú tienes un atasco permanente a la salida de Las Palmas en los túneles, ¿no? En lo que es el principio de la autovía marítima, y entonces es muy difícil mantener la rentabilidad de una empresa de transporte. Si encima te encuentras con algún tipo de problema añadido, entonces ya la paciencia se desborda, ¿no? En el puerto hemos tenido este tipo de temas que son menores, colas en las terminales de contenedores que hemos intentado arreglarlas en los momentos puntuales, y después algún problema también del tráfico que lo hemos generado la propia autoridad portuaria, ¿no? Cuando hace poco pusimos unos conos ahí en mitad de unas rotondas que al final pues tampoco teníamos muy claro por qué se habían puesto y tuvimos que quitarlas, obviamente, ¿no? Y al final, pues bueno, de tener un atasco permanente, pues se quitaron los conos y desapareció, ¿no? Pero es verdad que el sector del transporte, cuando se queja, suele tener razón porque es muy complicado. Hay que ponerse en la piel del camionero que llega, que tiene que esperar a que le den el contenedor en la terminal, muchas veces con demora en la terminal, atasco para llegar al Goro, el comerciante te dice: yo cierro a las 5 mi almacén y si llegas después de las 5 no te lo recojo. O sea que es un sector donde al fin y al cabo tienen una paciencia infinita y hay que echarle una mano en todo lo posible, por supuesto. En una entrevista que le hacían en el Canal 7 decía que el tráfico del transporte es el que le quitaba el sueño. Sí, este es el tema de OPSA, ¿no? O sea, hemos tenido problemas, ¿no? Porque hemos tenido un número de estibadores muy superior a la realidad. O sea, este puerto necesita en torno a 320 estibadores, ahora tenemos 380, entonces bueno, más o menos nos estamos acercando, ¿no? Pero hemos llegado a tener 510 hace 8 años, entonces con 510 estibadores, al final, pues bueno, ellos tienen un sueldo garantizado y al final esto conllevaba un gasto superior a todas estas empresas, ¿no? De movimientos, ¿no? Y esto al final nos hacía que, bueno, que no fuéramos un puerto competitivo. Todavía no somos lo competitivos que debiéramos ser, nos estamos acercando. Es verdad que ahora tenemos una sintonía en el sentido que el colectivo sabe que no va a haber incrementos de trabajadores, todo lo contrario, hay que intentar ajustar. Ellos tienen acuerdos de prejubilaciones, a ver si ya nos podemos llegar a esos 320. El colectivo es bastante eficiente, el 90% de los estibadores, por lo tanto yo espero que ya en el 2021 llegar al número correcto de estibadores y que funcionen a pleno rendimiento para intentar ser competitivo y conseguir que MSC siga apostando por el puerto, ¿no? Al llevar a cabo esa responsabilidad como la que lleva usted, ¿hay noches de falta de sueño? Bueno, yo creo que depende, ¿no? O sea, falta de sueño te puedo decir que hay muchísimos gestores públicos que lo tienen que pasar mal. O sea, yo me pongo en el pellejo del presidente del gobierno de Canarias, el presidente del gobierno de la nación, bueno, todas estas personas que al fin y al cabo pues tienen una responsabilidad tremenda. O sea, Ángel Víctor entró en agosto, ha tenido episodios de calima, ha tenido los incendios, el tema de Thomas Cook, que ahora todo esto es un chiste, pero en aquel momento pues podía parecer un poco más, y ahora ya el COVID, ¿no? Bueno, pues todo esto pues obviamente le va quitando uno el sueño. Yo ahora tengo la suerte de dormir un poco mejor porque donde perdía el sueño eran los primeros años, ¿no? Porque era un mundo muy complicado, no sabías quién te estaba mintiendo, quién te estaba diciendo la verdad, a veces cada uno te contaba una parte de verdad y una parte de mentira, eran muchos problemas, intentábamos buscar el consenso y estamos en una sociedad donde nadie quiere el consenso, donde si crees que tú lo que quieres buscar un punto en común, pues que eres débil, cuando es todo lo contrario, lo más fácil es imponer, ¿no? Pero al final hemos generado, yo creo, una dinámica en positivo, hemos puesto
cada zona en su sitio, o sea, ya sabemos lo que va en el puerto ciudad, ya sabemos dónde va el sector de reparaciones, dónde va a estar el sector de graneles que hemos mandado a Arinaga. Entonces tenemos un puerto mucho más ordenado, tenemos una gran terminal de naviera Armas, que es la primera vez que ha hecho una inversión en España, una empresa de hacer sus propios muelles, que costó 35 millones de euros, con lo cual ahora el Gran Canario, el canario que va a usar nuestro puerto, sabe de dónde tiene que ir. No era como hace una serie de años que no sabías dónde te salía el barco, si te salía de un muelle o del otro, y al final te volvías loco, porque era un tema de una ansiedad tremenda, ¿no? Efectivamente. Yo me acuerdo una vez que fue a coger un barco para Lanzarote, y siempre lo cogía todos los años en un sitio, y cuando llegué allí me dice, no, este es el de Fuerteventura. Y llegué y bueno, ¿y dónde se coge? Y dice, no, lo coges en Cambullonero. ¿Y dónde es Cambullonero, mi niño? Cara rotonda, la segunda a la derecha. Pues calculé mal, y en vez de coger la segunda rotonda, cogí la tercera. Y me metí en la Reina Sofía, y yo no veía nada allí, y decía, esto no puede ser. O sea, váyase usted a un sitio ordenado donde llega, donde le digan, deje el coche aquí, y que puedas ir en, ¿sabes? Y que te dejen en la puerta, y ahora ya puedas entrar prácticamente como en un aeropuerto, ¿no? Yo creo que hemos logrado una grande serie de éxitos, y ahora lo que tenemos que coger impulso para ser más competitivos y para darnos cuenta que es el mayor sector industrial que hay en Canarias. O sea, prácticamente el único sector industrial, porque un sector industrial no es un polígono de almacenamiento, o sea, eso es un polígono de almacenamiento, lo podemos llamar como les demos la gana, pero un sector industrial en sí mismo es el puerto, y hay que defenderlo, ¿no? Pues nos quedamos con eso. Don Luis Ibarra, muchas gracias por acercarnos un poquito más la labor y la gestión que se lleva a cabo en ese sector industrial, como es el puerto y un sector de comunicación, así de claro. Gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con don Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Es acercar un poco el sector y en este caso el puerto de Las Palmas, que ha sido fundamental, y como decíamos al inicio de este programa, fundamental por la labor que hicieron y llevaron a cabo con este COVID, con esta pandemia, cuando veíamos que se sembraba esa psicosis por parte de la sociedad, la falta de abastecimiento, que no ibas a quedar sin alimentos, pues ahí estuvo esa labor y esa gestión por parte del puerto de la Luz, por el puerto de Las Palmas y otros puertos, de que esa cadena alimentaria no se quedara sin ese abastecimiento, pues fundamentalmente partió de esa pues situación por parte y gestión del puerto, de que no se rompiera. Señores, gracias por estar con nosotros y acercarles a ustedes el sector profesional. Ahora les dejamos con la programación, por supuesto, de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.